Pensemos un momento en el cerebro y en un ordenador. Durante más de medio siglo, una metáfora muy potente los ha unido, casi como si fueran dos caras de la misma moneda. Hoy vamos a ver cómo esta idea no solo cambió la forma en que entendemos la mente, sino que acabó dividiéndola y creando dos caminos científicos completamente diferentes. La pregunta es sencilla, pero a la vez de una profundidad tremenda. ¿Puede pensar una máquina? Esta cuestión, así tan directa, es el punto de partida de toda nuestra historia. Una pregunta que en pleno siglo XX desató una auténtica revolución en la ciencia y, por supuesto, en la filosofía. Para entender bien de dónde sale todo este debate, tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo. Nos vamos a la Inglaterra de posguerra a mediados del siglo XX para meternos en la cabeza de uno de sus mayores genios, Alan Turing. Estamos en 1950. Turing publica un artículo en la prestigiosa revista Mind y no se queda solo en hacer la pregunta, no, lanza un auténtico desafío. Su argumento era atrevido. Si una máquina puede conversar y actuar de una forma que no se pueda distinguir de un ser humano, ¿con qué derecho le negamos la capacidad de ser inteligente? Y de aquí, claro, sale el famoso test de Turing. Ojo, que no es una prueba técnica de cables y circuitos, ¿eh? Es más bien un juego de imitación. La verdadera cuestión que plantea es, si el comportamiento es idéntico, ¿qué argumento nos queda para decir que uno piensa y el otro no? Pero claro, la idea de Turing no sale de la nada. Se apoya en un principio filosófico de Leibniz que tiene una lógica aplastante. Si dos cosas son idénticas en todo lo que podemos observar, entonces por definición son la misma cosa. Aplicado a esto, el argumento es radical. Una inteligencia artificial que actúa como una humana es, a todos los efectos, una inteligencia. La cosa es que la provocación de Turing fue tan potente que no se quedó en debates de filósofos. Se convirtió en la semilla de una metáfora que, muy pronto, iba a dominar por completo nuestra manera de concebir el pensamiento. La mente como si fuera un ordenador. Y es que el momento histórico era perfecto. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo era una explosión de ideas nuevas. La cibernética, los primeros pinitos con redes neuronales y, como no, la invención del ordenador digital. Todo esto creó el caldo de cultivo ideal para que la idea de Turing echara raíces. Y aquí llega el momento clave, el eureka. Los psicólogos, que andaban buscando una forma científica de estudiar los procesos mentales, vieron en el ordenador la analogía perfecta. Ambos, tanto la mente como la máquina, parecían dedicarse a lo mismo, a procesar información. Vale, pero ¿cómo se montó esta analogía exactamente? Pues la respuesta fue increíblemente elegante, porque cogió el lenguaje nuevo de la computación, eso de software y hardware, y lo usó para dar una nueva respuesta a un debate filosófico que llevabais siglos. La solución fue sencillamente brillante. La antigua distinción filosófica entre la mente y el cuerpo se tradujo tal cual a la nueva distinción técnica entre el software y el hardware. La mente, ese mundo intangible de ideas y procesos, era el software, y el cerebro, la maquinaria física de neuronas, era el hardware. Y la analogía funcionaba de maravilla porque, a nivel funcional, en lo que vendría a ser el software, la mente y el ordenador parecían hacer cosas muy parecidas, usar símbolos, codificar, almacenar. Ahora bien, todo el mundo tenía claro que el hardware, o sea, el cerebro de neuronas y el ordenador de silicio, eran dos mundos completamente distintos. Pero esta metáfora, tan útil y tan clara en apariencia, escondía una ambigüedad fundamental. Una pequeña grieta que no tardaría en hacerse enorme, obligando a los científicos a posicionarse y a elegir un bando. Se abrió una brecha. El gran dilema era, ¿la mente es como un programa de ordenador o la mente es un programa de ordenador? La diferencia parece sutil, una sola palabra, pero las consecuencias son gigantescas. Vamos a desgranar esto. Por un lado, tenemos la versión débil, la que defendían psicólogos como Miller o Brunner. Para ellos, el ordenador es una herramienta fantástica para simular la mente, para crear modelos. Pero, y esto es lo importante, una simulación de la lluvia no moja. Una simulación del pensamiento no piensa. Y en la otra esquina, la versión fuerte, la de científicos como Newell y Simon, que decían que no había ninguna diferencia. La mente es un sistema de cómputo. Un ordenador que procesa símbolos de la manera correcta, para ellos, piensa de verdad. Así que ahí lo tenemos, una sola metáfora, dos interpretaciones radicalmente distintas, y de esta división que surgió, pues nada menos que dos campos científicos. Y esta bifurcación fundamental no se quedó solo en una discusión teórica, para nada, se materializó en la creación de dos disciplinas distintas que, aunque eran como primas hermanas, emprendieron caminos separados.
El resultado es este. La psicología cognitiva se quedó con la versión débil. Su objetivo es entender la mente humana. Y el ordenador es un modelo, una herramienta muy útil para conseguirlo. Por otro lado, la ciencia cognitiva, que es la heredera de la versión fuerte, persigue un objetivo más abstracto: entender los principios universales del procesamiento de información. Da igual si ocurre en un cerebro o en una máquina. Para ellos son simplemente dos casos de lo mismo. Y con esto el círculo se cierra. Volvemos al principio, a esa lógica implacable de Leibniz que lo empezó todo. Una idea del siglo XVII que, gracias a Turing y a la revolución cognitiva, resuena hoy con más fuerza que nunca en nuestra era de la inteligencia artificial. Lo que nos deja con esta última pregunta, para darle vueltas: si una inteligencia artificial futura consigue pasar el test de Turing de forma perfecta, si sus propiedades son indistinguibles de las nuestras, ¿qué nos dice la historia que acabamos de repasar? ¿Será una simulación perfecta o será simplemente otra forma de mente? La respuesta de momento sigue en el aire.